proteger al paciente de patógenos ambientales, brindar de protección física a los pacientes con déficit de defensas, ¿verdad? Les decía, entonces no solamente es para personas que puedan infectar, sino también para personas que tengan un sistema inmunológico bajo, ¿verdad? Que requieran más cuidado y que no pueden estar con el resto de los pacientes, entonces también se le aísla. Aislar a determinado microorganismo presente en el paciente, lo que les decía, para evitar la transmisión de ese microorganismo. Proteger al paciente de infecciones nosocomiales, ¿verdad? Ya dijimos, garantizamos también mediante el aislamiento evitar que estos microorganismos trasladen esta enfermedad hacia otros pacientes, ¿sí? Las técnicas de aislamiento se crearon con el objeto de prevenir la diseminación de enfermedades transmisibles de un paciente al otro, al personal o a las visitas, ¿sí? Entonces no solamente es proteger al resto de los pacientes, sino que también me protejo a mí o a las visitas, ¿verdad? Porque recuerde que, por ejemplo, en el hospital regional, pues están en cubículos, hay 6 por cada cubículo. Entonces, por ejemplo, que lleguen 5 familiares de cada uno de ellos, entonces hay una exposición grande a adquirir o a transmitir esos microorganismos. Por eso aislamos a personas o pacientes con enfermedades transmisibles, ¿sí? Para evitar esto. Incluso las personas en aislamiento pues no tienen visitas, ¿verdad? No se les permiten las visitas o por lo menos no pueden ingresar normalmente, sino que tendrían que utilizar o colocarse un equipo de protección personal. Tenemos entonces tipos de aislamiento, ¿verdad? Según las enfermedades o patologías. Tenemos, por ejemplo, el aislamiento estricto, que es con pacientes con enfermedades contagiosas como la difteria, rabia, quemaduras contaminadas, entre otras, ¿verdad? Es estricto porque entonces hay una transmisión directa, ¿verdad? Puede transmitirse fácilmente y por eso, o puede contaminarse, ¿verdad? Porque hay quemaduras contaminadas, entonces pueden haber una transmisión fácil de microorganismos. Entonces el aislamiento estricto es como su nombre lo dice, es de manera estricta porque requiere entonces un equipo de protección específico para evitar la transmisión de microorganismos mediante cualquier fluido, ¿verdad? O mediante contacto directo. El aislamiento respiratorio por medio de las gotas que se expanden cuando el paciente tose, ¿verdad? Entonces este aislamiento es específico para personas o para pacientes que tienen alguna enfermedad de tipo respiratoria o que en la sintomatología de la enfermedad presenta ciertos fluidos corporales respiratorios, ¿verdad? Como tos, gotículas, ¿verdad? Estornudos, como en el sarampión, tuberculosis, en la gripe. Entonces veamos. Este es un ejemplo, ¿verdad? De las que se transmiten por vía aérea o por vía respiratoria. Por ejemplo, si hay algún brote de vesículas, ¿verdad? En la piel y tienen fiebre, puede haber algún tipo de secreción nasofaringea, ¿verdad? Secreción nasal. Y entonces se le aísla a la persona hasta 6 días después de haber iniciado el tratamiento. Entonces, si yo inicio hoy el tratamiento, 6 días después puedo ya salir del aislamiento, ¿verdad? El sarampión, varicela y herpes también por secreción nasofaringea, por secreciones respiratorias, por las lesiones que hay en la piel, por secreción salivar o porque hay alguna secreción en esas vesículas o en esas pápulas, ¿verdad? En esas lesiones en la piel. Entonces también se transmite o se considera como de vía aérea y entonces se les tiene que aislar a los pacientes, ¿verdad? Ya vimos el aislamiento estricto y estamos viendo, estamos viendo entonces el aislamiento respiratorio con algunos de los ejemplos, ¿verdad? De las enfermedades que podemos o que se consideran importantes para aislar. La tuberculosis también, pacientes con VIH positivo que tengan fiebre o algún infiltrado o algún daño pulmonar, también puede presentar algún tipo de secreción nasofaringea. Todas las enfermedades que en su sintomatología tengan secreciones respiratorias, tengan secreción nasofaringea, se les debe aislar, ¿verdad? Para evitar la contaminación. El aislamiento entérico
para los pacientes que tengan enfermedades en el tracto digestivo, como cólera, salmonela. El aislamiento protector o inverso en patologías que son causadas por microorganismos potencialmente patógenos, ¿verdad? Que pueden causar una enfermedad, como las dermatitis, es decir, alguna inflamación o infección en la piel, alguna quemadura, en la que tenemos que buscar la protección del paciente, ¿verdad? Entonces, el aislamiento protector inverso, bueno, en los anteriores era para proteger al resto de personas de infectarse. En el aislamiento protector es proteger al paciente, ¿sí? Si tiene una herida, si tiene una quemadura, si tiene alguna enfermedad de inmunodeficiencia, lo debo proteger mucho más, ¿verdad? Para evitar que adquiera otra enfermedad por su sistema inmunológico bajo. El aislamiento de contacto se refiere al aislamiento que realizamos para prevenir que aparezcan infecciones transmisibles. Puede ser por contacto directo, ¿verdad? Se llama aislamiento de contacto porque puede ser por contacto directo, que es de piel a piel, o indirecto, que es el contacto con un objeto intermedio, ¿verdad? Contaminado. Ya habíamos hablado cuál era la diferencia de directo e indirecto. Y regularmente se hace de contacto directo, ¿verdad? Se transmiten de contacto directo. Entonces aislamiento de contacto se hace para evitar que exista una transmisión de estas enfermedades por contacto directo, ¿sí? Y entonces pues ya tenemos las precauciones oportunas, ¿verdad? La higiene de manos, el uso de guantes, la bata descartable, el material clínico de uso individual. Entonces, el material clínico, bueno, regularmente en los lugares donde están aislados los pacientes, pues ya tenemos un equipo específico, ¿verdad? Tenemos un estetoscopio, un esfenomanómetro, un termómetro específico para esas personas que están en aislamiento y que no utilizamos con el resto de pacientes, ¿verdad? Las visitas restringidas, lo que les decía, regularmente no tienen visitas, ¿verdad? Las personas en aislamiento no tienen visitas y si las tienen, pues tienen que utilizar equipo de protección personal y con los cuidados oportunos para evitar la infección. Dentro de del aislamiento de contacto, ¿verdad? ¿Qué enfermedades podemos considerar como para este tipo de aislamiento? Bueno, la hepatitis, el rotavirus, alguna infección gastrointestinal, alguna infección en la piel, herpes, abscesos que drenen mucho, ¿verdad? Que tengan secreción, pediculosis, es decir, los piojos, también ellos se consideran para aislamiento de contacto, porque recordamos que el simple contacto de piel a piel o en la cercanía, pues también se transmiten o traspasan estos microorganismos, ¿sí? Entonces son algunos ejemplos que podemos considerar. Ahora, según el aislamiento y según el equipo, ¿verdad? De protección personal, cuáles sí son necesarios y cuáles no. Por ejemplo, la bata, regularmente en el aislamiento respiratorio no es necesario. La bata, la mascarilla, por supuesto, y la careta también, pero la bata, pues no es necesaria. El protector, bueno, vamos a ver primero el respiratorio. La bata no es necesaria. La mascarilla sí es necesaria en la mayoría, ¿verdad? En todas las personas y especialmente en personas que son susceptibles a la enfermedad, ¿verdad? Que se enferman mucho de las vías respiratorias o que tienen un sistema inmunológico bajo. El lavado de manos siempre. Y vean y leamos en cada uno de los aislamientos, es en todo. Lavarnos las manos al entrar y salir de ese aislamiento. Los guantes son necesarios en el aislamiento respiratorio por el contacto con fluidos. El gorro no es necesario, las botas no son necesarias, los lentes, careta o la máscara facial sí es necesario, ¿verdad? Lo que les decía, porque como tal la vía de entrada de estos microorganismos respiratorios, pues es por las vías respiratorias altas, ¿verdad? Por la nariz, por la cavidad nasal, por la cavidad bucal. Entonces por eso utilizamos mascarilla y careta. El protector, ¿verdad? Que es para proteger al paciente. Es necesaria la bata, necesaria la mascarilla, el lavado de manos, los guantes, el gorro, las botas y los lentes. Todo es necesario, ¿sí? En el aislamiento protector que indica proteger al paciente, ¿verdad? Que tiene un sistema inmunológico bajo o que tiene una enfermedad de inmunodeficiencia.
pues es necesario utilizar cada uno de estos elementos, ¿sí? Por contacto también es necesario utilizar cada uno de estos elementos, ¿sí? Porque recordemos que es por contacto directo o por contacto indirecto, pero de igual forma estamos en riesgo de contagiarnos o de contagiar. En el entérico, ¿verdad? Que es cuando el paciente tenga alguna infección gastrointestinal transmisible, es obligatoria la bata, ¿verdad? Por las secreciones. La mascarilla, pues no es necesaria, pero siempre se utiliza, ¿verdad? Les decía, depende de la vía de transmisión. El lavado de manos es indispensable. Guantes, gorro, botas y lentes es necesario en las personas que tengan infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces dice, bueno, es necesario la careta, por lo tanto tiene que ser necesaria la mascarilla, ¿verdad? Pero no es indispensable, ¿sí? La careta pues la utilizamos cuando, bueno, el paciente cuando está en aislamiento entérico, utilizamos careta por si hubiera alguna salpicadura de alguno de los fluidos, pero por el contrario no. El aislamiento estricto, ¿verdad que ya dijimos? La bata es necesaria, la mascarilla es obligatoria, el lavado de manos, los guantes, el gorro, las botas y los lentes. Todo es necesario, ¿verdad? Porque es estricto, ¿sí? Entonces yo no puedo tener ninguna consideración o no debo descuidar por ningún momento la protección que yo tenga. El equipo, el equipo que voy a utilizar, ¿verdad? O que se requiere, como ya vimos en el cuadro, ¿verdad? Mascarilla, bata, gorro, las botas desechables, lentes o máscara facial, gabachas en algunos casos, ¿verdad? O delantales y guantes. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento, ¿verdad? Cómo nos colocamos el equipo de protección personal. Primero, las botas, ¿verdad? Nos colocamos las botas sobre el calzado, ¿verdad? Sobre nuestros zapatos para proteger nuestros pies de secreciones, de fluidos o que por accidente pues hay alguna salpicadura. Entonces lo coloco primero antes que cualquier otro elemento de la indumentaria o del equipo de protección personal. Entonces les decía, hay dos tipos. Estos son los zapatones que les decía. Cubren el dorso de mi pie, pero igual solo es, digamos, hasta el tobillo, ¿sí? Y estas botas, pues que cubren un poquito más arriba, de verdad, del tobillo, pero cualquiera de las dos podemos utilizar, ¿verdad? Las botas. El gorro, en mujeres, pues yo me recojo totalmente y completamente el cabello, ¿verdad? Mi gorro debe cubrir toda la cabeza hasta las orejas y que no quede ningún cabello suelto fuera del gorro, ¿sí? Entonces por eso me tengo que amarrar bien el cabello. O me trenzo o me hago un chongo o no sé, pero no puede colgar mi cabello, tiene que estar todo dentro de mi gorro. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen cabello largo, pues tendríamos que considerar ya sea cortarlo o, por ejemplo, trenzarlo, ¿verdad? Buscar una forma de peinarlos mucho más fácil para que entonces no quede ningún cabello suelto y que todo quede dentro de mi gorro, ¿verdad? Y recordar cubrirme también las orejas. Sí, entonces regularmente son estos, ¿verdad? Algunos son desechables o pueden ser de estos de tela, entonces por atrás se amarra. La mascarilla, bueno, colocarme la mascarilla sobre la boca y la nariz, la amarro primero por encima de la cabeza y luego hacia la parte posterior del cuello, dependiendo. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Muchas veces, o si ustedes han visto alguna imagen, pues han dicho, bueno, la parte azul es para la persona enferma y la parte blanca es para la persona que no tiene nada. No es cierto. La forma correcta, bueno, la parte trasera, ¿verdad? La parte interna de nuestra mascarilla es la que absorbe la humedad. La parte de adelante es una capa, ¿verdad? Que evita que las gotas entren en la máscara. Y la parte intermedia, ¿verdad? Porque tiene 3 capas, entonces es un filtro, ¿verdad? Que bloquea el 90% de las partículas. Entonces se utiliza de esta forma, ¿verdad? Tiene sus capas y por eso se utiliza la parte azul por fuera, ¿verdad? Porque es la protectora, evita que ingresen las gotas y aparte pues el filtro bloquea el 90% y por dentro que absorbe la humedad, ¿verdad? La humedad que mis vías respiratorias desprenden. Esa es la forma correcta. Ahora, ¿cómo me coloco la mascarilla? Por supuesto que antes yo ya me realicé el lavado de manos. Puede ser con agua y jabón o puede ser con alcohol en gel. Entonces yo me lavo las manos con la técnica correcta.
Coloco mi mascarilla sobre la nariz y boca y mentón. Tiene que cubrir las tres áreas, ¿sí? Debe cubrir mi nariz completamente, el puente nasal, ¿verdad? La boca y el mentón. Debe cubrir esas tres partes. Ajusto entonces la banda flexible sobre la nariz y aseguro a la cabeza con las cintas o elásticos, ¿sí? Yo coloco de manera correcta mi mascarilla y ya con las cintas pues los voy colocando. Bueno, ¿cómo voy a colocarme la mascarilla? Miren, ahorita vamos a ver el procedimiento. ¿Cómo me la voy a quitar? Yo tengo que desanudar, ¿verdad? O quitar los nudos o las cuerdas de la parte inferior y luego de la parte superior, ¿sí? Entonces, aquí, así como en el ejemplo, ahorita vamos a ver cómo me la coloco, pero ¿cómo me la voy a quitar? Bueno, aquí en esta parte de abajo estaba amarrada. Esta es la primera parte que yo suelto, ¿verdad? Y luego suelto la parte de arriba. La quito del rostro sin tocar por la parte de enfrente, ¿verdad? Lo único que tengo que tocar son las cuerdas, las pitas. No debo tocar la parte de enfrente. La doblo, es decir, de esta forma, ¿verdad? Con las pitas, sin tocar nada. La doblo y la desecho. Y luego me lavo las manos. Entonces, ¿cómo me la coloco? Vean, hay dos. Bueno, esta, que es el con respirador, ¿verdad? O la N95. ¿Cómo me la voy a colocar? Bueno, yo sostengo mi respirador. Por supuesto que me realicé el lavado de manos. La coloco en la palma de mi mano y entonces las tiras van a colgar, ¿sí? Entonces yo la coloco en la palma de mi mano. Voy a colocar el respirador en mi barbilla, cubriendo mi boca y nariz, ¿verdad? El paso 3, primero la correa inferior, ¿verdad? O la cinta inferior sobre mi cabeza y la coloco detrás de mi cabeza, ¿sí? Entonces la primera que tengo que colocar es esta de abajo. Bueno, aquí se está colocando esta de arriba, pero la que tenemos que colocar primero es esta, de la que está colgando, entonces la hago hacia atrás y tiene que llegar hasta mi cuello, ¿verdad? O por atrás de mi cabeza o detrás de mis orejas, la primera cinta. Y luego la superior, ¿verdad? Que es la de arriba, sobre mi cabeza. Entonces una queda abajo y una queda arriba. No tienen que estar cruzadas, ¿sí? Tienen que estar de esta forma. Y coloco entonces los dos dedos de cada mano para ajustarlo en la nariz, ¿verdad? Porque tiene un seguro para moldear según mi nariz. Entonces la coloco, ¿verdad? La ajusto a mi nariz, la pellizco, ¿verdad? O la aprieto un poco para que pueda ajustar adecuadamente. ¿Cómo voy a probar si está funcionando o está correcta la colocación de mi respirador? Bueno, me cubro la parte frontal, ¿verdad? O coloco ambas manos, así como lo tiene ella, a los lados de mi mascarilla, sin mover mi mascarilla o respirador, ¿verdad? Simplemente la coloco mis manos encima. Entonces, ¿cuándo es un sellado positivo o cuándo está bien colocado? Cuando yo expiro, ¿sí? No cuando jalo aire, sino cuando exhalo, de esa forma yo voy a evaluar. Entonces, si no hay ninguna fuga, ¿verdad? Si yo no siento ningún tipo de aire o alguna fuga cuando yo tengo mis manos sobre mi mascarilla, quiere decir que está correcto, ¿verdad? Pero entonces no puedo yo inhalar, ¿verdad? Inhalando yo no estoy evaluando si hay una fuga o no. Tiene que ser cuando expiro. No tengo que tocar la parte de adelante del respirador, ya dijimos, ¿verdad? Porque está contaminada, regularmente es la parte contaminada. Me quito el respirador jalando de la banda elástica. La inferior, igual, así como me la coloqué, así me la voy a quitar, ¿verdad? Primero la cinta inferior, la paso detrás de mi cabeza, la paso hacia adelante sin tocar mi respirador y hago lo mismo con la superior. Y entonces agarro solo la banda elástica, no toco mi respirador para nada, ¿sí? Ni para quitármela ni para nada. Lo descarto, ¿verdad? Me lavo las manos. Si el respirador no está contaminado con fluidos o no está húmedo o no está sucio, se puede volver a usar, ¿sí? Dependiendo del caso. Lo guardo en una bolsa de papel, ¿verdad? Si lo puedo volver a utilizar, si no, si por ejemplo no tuve contacto con fluidos, no está húmedo ni tampoco está sucio, pues lo guardo en una bolsa de papel o en una caja de cartón para, sin doblarlo, ¿verdad? Que tenga su forma original. Y entonces ya lo tengo listo para cuando lo vaya a volver a utilizar. Lentes o mascarilla facial. Lo voy a colocar para proteger mis ojos, mi piel, ¿verdad? Y mi boca en algunos casos de salpicaduras de fluidos y secreciones.
y de aerosoles de cualquier sustancia o fluido que pueda llegar hasta mis ojos, ¿sí? Entonces utilizo lentes o mascarilla. La bata, en el orden en el que le estoy diciendo es en el orden que tenemos que colocarlo. Entonces primero el gorro, bueno, las batas, que es lo primero, luego me coloco el gorro, me coloco la mascarilla, me puedo colocar primero la mascarilla, ¿verdad? Para entonces que las cintas queden correctamente, si es de estas, ¿verdad? Y si es del respirador, entonces me coloco el gorro y ya me puedo colocar la mascarilla, ¿sí? Coloco luego los lentes correctamente sin mover mi respirador, ¿verdad? Porque yo ya comprobé que está bien sellado. Me coloco mi bata, tomo la bata por el cuello, ¿sí? Por el cuello, la abro, localizo dónde están las mangas y en un solo movimiento voy a introducir mis brazos sin tocar nada para no contaminar, ¿sí? Entonces introduzco mis brazos por las mangas, eh, yo me amarro las cintas, ¿verdad? O los cordones, ahí sí me las tengo que amarrar yo, porque claro que yo ya me hice el lavado de manos antes de colocarme todo este indumentario. Entonces yo me coloco las cintas, ¿verdad? Me amarro a nivel del cuello, a nivel de la cintura, ¿sí? Entonces de esta forma me lo coloco, ¿verdad? Yo lo estoy agarrando del cuello y solamente introduzco mis brazos, ¿verdad? Puede ser uno por uno o ambos al mismo tiempo. Y luego ya me voy acomodando, ¿verdad? Me coloco las cintas en la parte del cuello y en la parte de la cintura, ¿sí? ¿Cómo me la quito? Bueno, igual, yo me quito las cintas, ¿verdad? Del cuello, de la cintura y lo agarro por la parte de adentro, ¿sí? Porque ya dijimos que es lo que no está contaminado. Entonces yo lo agarro por la parte de adentro y lo saco solamente así, ¿sí? Yo tengo que tocar solo la parte de adentro, evitar que la parte contaminada toque mi piel. Entonces la voy envolviendo, ¿verdad? Y la desecho, si son desechables. Si la voy a volver a utilizar, debo mantener colgada, ¿verdad? En un lugar seguro mi bata para evitar que se contamine, ¿verdad? O para evitar algún riesgo. ¿Cómo me lo retiro, verdad? Ya les decía, me coloqué ya todo, ya tengo mi bata. Bueno, después de la bata van los guantes, ¿verdad? Y ahí ya tendría yo preparado mi equipo de protección personal. En algunos casos pues se utilizan dos pares de guantes. El primer par entonces me lo coloco, ¿verdad? Bueno, me coloco las botas, me coloco los guantes y luego me voy colocando la siguiente indumentaria, que es mi gorro, mi mascarilla, mis lentes, mi bata y de último me coloco otro par de guantes, ¿sí? Pero en algunos casos. ¿Cómo me lo voy a retirar o en qué orden? Bueno, me retiro los guantes según la técnica, ¿verdad? Guante con guante y piel a piel. Me retiro los guantes, los tiro al cubo de la basura correspondiente. Si tengo un protector ocular, voy a quitármelo, ¿verdad? Con el cuidado de no tocar y no contaminar mi piel. Las coloco ya sea en el cesto de basura o regularmente son reutilizables, entonces se coloca en un contenedor que tiene desinfectante, ¿verdad? Y lo sumerjo. Me quito la bata desechable y la tiro en el cubo de basura correspondiente, ¿verdad? Les decía. Luego me quito la mascarilla, ¿verdad? Lo agarro de las bandas elásticas sin tocar la parte de enfrente y las tiro al cesto de la basura, ¿verdad? Si corresponde. Y me realizo el lavado de manos higiénico frotando con un antiséptico de tipo alcohólico o con agua y jabón, ¿sí? Entonces el orden ya lo vimos, de cómo colocármelo. ¿Y cómo me lo retiro? Bueno, me retiro primero los guantes, luego el protector ocular, luego mi bata desechable, después mi mascarilla y bueno, de último mi gorro puede ser y los zapatones. Aunque regularmente mi gorro siempre lo voy a tener. Entonces solamente serían los zapatones, ¿verdad? Y me realizo mi lavado de manos. Entonces les decía, este es el procedimiento, yo me quito mis guantes, ya dijimos, es de piel a piel y guante a guante. Me quito el protector, ¿verdad? Ya sea estos lentes o sea la careta, me la quito. Igual la bata, ya vimos cómo nos lo quitamos. Vean que no está tocando la parte de afuera, sino la parte de adentro por el cuello. Y así lo está descartando. Me quito, entonces ya me quité el protector, ya me quité ahora la mascarilla, ¿verdad? Y entonces igual de la parte inferior, aquí está utilizando las dos y las jala de una vez, pero tiene que ser la parte o la cinta inferior primero, la paso sin tocar mi respirador
y vean que aquí están tocando el respirador, eso no se debe realizar. Y luego la cinta superior, ¿verdad? Entonces las agarra, lo dobla y lo desecha, si corresponde. El uso de mascarillas individuales utilizadas una sola vez, ¿sí? Mi mascarilla es individual, no lo puede usar mi compañera, no lo puedo usar nada más. Si yo voy a volver a utilizar esa mascarilla, bueno, la guardo entonces en una bolsa de papel y donde yo sepa. Pero entonces otras personas no pueden utilizar mi mascarilla y regularmente solo se utilizan una vez, especialmente en aislamiento, ¿verdad? Cuando se humedecen, pierden su efectividad. Sí, entonces recuerden que mediante los fluidos respiratorios o mediante el proceso de respiración hay cierta cantidad de humedad y entonces pierden su efectividad y por eso no lo podemos utilizar mucho tiempo, ¿verdad? Por eso deben cambiarse o desecharse la vez que hemos utilizado la mascarilla. Nunca debo colgarla del cuello, ¿sí? Eso es incorrecto, yo no puedo colgar mi mascarilla por el cuello, no debe estar colgando. O la guardo en una bolsa de papel si la voy a volver a utilizar o la descarto en el bote de basura, pero no puedo mantenerla en mi cuello. Hablo solamente lo necesario al usarla, ¿verdad? Hablo, ya sea con mi paciente o con otro personal, solamente lo necesario, ¿verdad? Sin quedarme todo el tiempo ahí o 15 minutos hablando con una persona, ¿sí? Solamente lo necesario. Porque recuerde que mediante el hablar también se expenden ciertas partículas de saliva y entonces humedezco mi mascarilla. No es permitido salir del aislamiento con los implementos puestos. Les decía, regularmente en el aislamiento dentro de están la bata y todos los implementos. Y lo único con lo que yo entro es con mi gorro y en algunos casos con la mascarilla. Y ya adentro me coloco mis implementos. En algunos casos pues está por fuera, ¿verdad? Hay una mesa específica, ahí está mi equipo. Pero entonces, por ejemplo, antes de salir de ese aislamiento, me quito los guantes, ¿sí? Me quito los guantes y entonces ya afuera me termino de quitar el resto del equipo. Ya dijimos, el carro de medicamentos y curaciones no ingresa al aislamiento. Las batas se cambian cada turno, ¿verdad? Las batas largas, es decir, tienen que ser batas largas que cubran por completo mi uniforme y que llegue por lo menos debajo de las rodillas, ¿verdad? 5 centímetros debajo de las rodillas debe cubrir mi bata para evitar contaminar mi uniforme. Si voy a desechar mi bata, la coloco dentro de un recipiente dentro de la misma habitación, les decía. Regularmente están los recipientes dentro de la habitación. Entonces al salir descarto mascarilla, por ejemplo, y mi bata, ¿verdad? Que es lo que ha estado en más contacto con fluidos y mis guantes. No tengo que tocar el lado exterior, que es lo que está contaminado, ¿verdad? Ni tampoco que toque mi uniforme. ¿Sí? Por eso lo agarro del cuello, de la parte de adentro, y entonces voy eliminando o sacando mi bata. Si no lo puedo cambiar frecuentemente, pues me la quito y la cuelgo en un lado limpio, ¿verdad? Para proteger de contaminación. Si no utilizo botas o lentes, el orden de colocación, ¿cuál es? Bueno, me coloco, si yo no voy a utilizar botas, ni voy a utilizar lentes, ¿cómo me coloco mi equipo? Voy a colocarme mi gorro, voy a colocarme mi mascarilla, mis lentes y mi bata, ¿sí? Si no voy a utilizar botas o lentes, dice, entonces solo sería gorro, mascarilla y bata, ¿sí? Y guantes, por supuesto, después de colocarme mi bata. Vean, así es que que me quito la bata, ¿verdad? La dobla hacia adentro, si se dan cuenta, la dobla hacia adentro, porque la parte de adentro es la contaminada. Estas, por ejemplo, no son desechables, ¿verdad? Son de tela, entonces por eso la dobla hacia adentro y la coloca en el hamper. Precauciones estándar que debemos utilizar en todos los hospitales, que ya habíamos hablado, son las medidas universales. El lavado de manos en los 5 momentos, usar guantes antes de tener contacto con sangre, con líquidos corporales, con secreciones, con artículos contaminados y me tengo que lavar las manos después de que me quite los guantes y antes de colocármelos. Usar la mascarilla y los lentes en cualquier procedimiento que genere salpicadura, aerosoles, vapores o que esté expuesto a líquidos corporales. Usar mi bata en procedimientos que de igual forma generen salpicaduras,
que entonces mi bata me evita tener contacto con piel y ropa contaminada. ¿Sí? O al, por ejemplo, yo transportar ropa contaminada, bueno, también utilizo mi bata y guantes. El uso de recolectores, es decir, la eliminación de desechos correctamente, ¿verdad? Eliminar los punzocortantes donde deben ser, en los contenedores exactos, y cualquier material contaminado o común también en los recipientes correspondientes.